Bueno, bienvenidas entonces a esta clase, que es para justamente hablar un poquito y ponernos en contexto para quienes quieran empezar a crear lencería. Hice esta clase para hablar de hacer lencería, aunque no hayas nunca agarrado una máquina en tu vida, que bueno, por lo que estuvimos hablando, no ocurre acá, la mayoría estuvo ahí ya entrando en onda. Para charlar, sí, sobre todo, y darles algunos consejos al respecto de lo que es el mundo lencero. Ya en el chat en su momento me podrán ir consultando, algunas consultas me las mandaron por mail, así que bueno, vamos a ir charlando. Y como les decía, me van a hacer consultas. Bueno, voy a presentar, a ver si puedo, bueno, esta es la parte de la clase que, ¿cómo hago? Acá, sí. Ahí silencia a todos de vuelta, porque se van sumando y quedan los micrófonos abiertos. Para las que no me conocen, soy Barbie, la que va a dar esta clase. Voy a correr esto acá. Soy técnica en diseño textil. Si me siguen en el canal de YouTube, ya me habrán escuchado 1000 veces decirlo. Bueno, empecé a estudiar costura allá por mis 14 años. En realidad ahí fue como mi primera introducción porque me pasaba que era muy flaquita y no me entraba nada de la ropa que quería ponerme. Así que ahí es como que empecé a indagar un poco en el mundo de la costura. Y a los 16 es cuando empecé a estudiar el sistema de alta costura, que la verdad que es el sistema que yo recomiendo siempre porque es de lo que es mi experiencia el más completo. Y es el sistema de Lego. El sistema de Lego es un sistema de patronaje anatómico y también te enseñan costura, donde la moldería es una calidad espectacular, ¿sí? Y las terminaciones de las prendas también, por eso lo recomiendo. Bueno, cuando terminé la secundaria empecé porque soy así mandada, pues Aries, a trabajar, si bien ya sabía todo lo que era costura, empecé a trabajar en el área textil haciendo vestuarios de danza. Y esta anécdota me acuerdo siempre porque la gente me veía entrar y decía, pero ¿qué vos vas a hacer el vestuario? Sí, y yo tenía 19 años, claro, esperaban siempre a alguien más grande, y era muy graciosa la imagen de las caras cuando me veían entrar. En el 2011 comencé a estudiar entonces la tecnicatura, es decir, no estudié ni bien terminé la secundaria, sino que empecé a estudiar después, y estudié la tecnicatura en diseño textil, y era la única alumna de mi cursada que ya estaba trabajando en el ámbito textil. Y en el 2013 me recibí y comencé a trabajar en una compañía haciendo vestuario de danza clásica. Así que como ven, mi trayectoria laboral siempre fue en el rubro textil. Y en el medio, obviamente, probé, como puse ahí, abrir un negocio de ropa con una amiga, de ropa propia, pero bueno, la verdad es que no funcionó como nosotras esperábamos, así que eso no prosperó. Pero así, todo muy junto. En el 2014 me empecé a hacer preguntas de qué era lo que quería hacer. Si bien trabajar en esta compañía de danza me gustaba un montón haciendo vestuario, como que sentía que algo más quería, algo más propio. Y ahí es cuando empiezo a meterme en el mundo de la lencería y a dar clases. Y en el 2020, a raíz de todo lo que ya conocemos, decidí apostar por el camino online y bueno, acá estamos. Soy la creadora de este emprendimiento, que si bien viene desde el 2014 presencial, ahora lo estamos haciendo online. Y acá acompaño a que ustedes puedan, su camino de aprendizaje para que ustedes puedan empezar a crear su lencería desde casa. A muchas las acompaño con mentorías 1 a 1 y a otras las acompaño a través de cursos online. Y también soy la creadora y host de mi canal de YouTube, que si no me siguen o no están suscritas, deberían estarlo. Así que después de la clase pueden ir a chusmear todo el contenido que hay en el canal, que me encuentran como Crearte Crea. Bueno, basta de presentación. De hecho, como ven, no es de lo que más me gusta. Me es algo incómodo.
Es como en esa ronda, ¿viste? Cuando llegan a un lugar y dicen, bueno, nos vamos a presentar, y vos tenés que dar en 3 palabras lo que sos vos, y decís, ¿qué digo? Bueno, algo así. Así que bueno, arranquemos porque si están acá es porque quieren saber sobre el mundo de la lencería, así que vamos a iniciar con la clase. Acá, si esperás que me pueda coser en vivo, no va a ocurrir porque para eso están mis cursos y el contenido del canal de YouTube, así que quiero ahorrarte que estés toda la clase presente y no estés interesada en lo que va a ocurrir, así que bien. Y si querés probar que sabes más que yo, o si yo sé más que vos, tampoco va a ocurrir porque esto es una charla para compartir y no para competir. Así que quiero ahorrarte que estés presente si no es el lugar en el que querés estar. Ahora sí, Aries viene así, guerrera, viene con su intensidad. Bueno, hablemos de estos 3 errores más comunes cuando se empieza a coser en el mundo textil. Se empieza a coser en el rubro de la lencería. El primero de estos errores, que yo los fui viendo todos a través de, digamos, de mi experiencia con alumnas, es que no sabemos nada. Tipo, ¿cómo voy a empezar a coser lencería si no sé nada? Nunca agarro una máquina. Como si las personas que sabemos coser lencería tuvimos un don al nacer. Tipo, bueno, vos vas a saber coser lencería, vos vas a saber hacer tortas fritas. No, o sea, todas pasamos por esa instancia. Está bien agobiarse, pero no está bueno quedarse ahí bloqueada, como, bueno, si nunca agarro una máquina en mi vida, entonces no puedo coser lencería. El segundo gran error es iniciar el mood experta. Tipo, no agarro una máquina en mi vida y quiero ya el primer conjunto, la primera bombacha que cosa, que me quede de Sweet Victoria. Tampoco va a ocurrir. Y si arrancamos en ese mood, nos va a pasar que nos vamos a frustrar un montón. De hecho, este es un tema del que voy a hablar mañana en el canal de YouTube. Porque muchas veces con ese tipo de expectativa, o sea, está bien que tengamos un foco al que vayamos y decís, yo quiero que mi lencería quede así, pero entender también que tenemos un proceso de aprendizaje y que quizá no ocurre en la primer prenda que usamos, ¿no? Y el segundo gran error, que a veces frena un montón, es pensar que necesitamos la mega máquina para empezar a coser lencería. Y la verdad es que no, porque siempre una máquina, de hecho hay alumnas que me súper sorprendieron cosiendo lencería con las máquinas viejitas que solo tienen puntada recta. Fueron gestionando muy bien la elasticidad para evitar que se parta la puntada y lo lograron. Así que sí se puede hacer lencería con máquinas súper sencillas, y de hecho yo tengo una máquina súper sencilla porque me gusta que así sea. Así que cuéntenme en el chat si se identifican con alguno de estos 3 episodios, digamos, cuando iniciaron a coser lencería, ¿no? Esto de, quiero que mi primera bombacha me salga así, y la primera bombacha nada que ver. O pensaron que necesitaban una máquina mucho mejor, y tampoco resultó que su máquina servía para esto. O también puede haber pasado esto de, bueno, me agobio porque nunca, no cosí nada en mi vida y quiero coser lencería, pero creo que no es lo mío. Cuéntenme ahí en el chat que las leo. Parece fácil. Yo soy Aries también. Acá las guerreras. Iniciar el modo experta, es que es un clásico, chica. Yo estoy de intrusa, recién estoy aprendiendo a usar la máquina. Bueno, Wada, bienvenida. Ninguna intrusa, es para vos esta clase también. Los 3 y en orden. En ese orden. Todo junto me estresa. Aprendí a coser por YouTube, no sabía ni cómo enhebrar la aguja. Bueno, re bien. Re bien. Y bueno, es común que pase todo esto, ¿no? De hecho, yo lo sé porque pasé por las 3 etapas. ¿Sí? Yo también estuve ahí
Así que bueno, esperemos con esta clase como ablandarnos un poco, ¿no? Sacarnos ese estrés que nos generan estas tres situaciones y recargarnos de esa energía de, bueno, dale, sí puedo, y entender que esos periodos donde las cosas no salen son comunes porque son parte de un proceso de aprendizaje. No podemos pretender, bueno, este es el típico ejemplo, no podemos pretender correr sin haber aprendido a caminar. O sea, es exactamente eso en la costura. Lo bueno, que una vez que te animás a esto, ¿no? Como decir, bueno, lo intento, no sé, un ratito todos los fines de semana, un ratito todos los fines de semana y me comprometo con eso, vas a lograr hacer tu propia lencería, porque real yo no recuerdo ya la última vez que me compré lencería. Lleva su tiempo agarrarle la mano a la máquina, pero una vez que le agarras la mano, ya está. Te empezás a hacer toda la lencería vos. Después, vas a tener visión para crear un emprendimiento. Esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que muchas inician por hacerse lencería para ustedes, como incluso me pasó a mí. Yo no inicié en la lencería con el foco sí o sí de enseñar, pero después te abre la cabeza y salen disparadores. Y uno de esos disparadores es emprender. ¿Qué pasa si vendo? Porque de repente en lencería usamos todas las mujeres. Entonces, ¿por qué no? Probar con la gente que me conoce y de hecho las alumnas que pasaron por los cursos me han sorprendido un montón con todo lo que hicieron, cómo fueron creciendo gracias a lo que aprendieron en los cursos. Entonces toda esa información les dio la visión para poder crear sus emprendimientos y también para sentir que lo podían lograr, ¿no? No sentir, pero yo que no tengo ni idea, sino como empezar a alimentarse de esta energía de, bueno, yo también puedo. Me faltará aprender, sí, pero también puedo. Bien, y también una vez que te animas, vas a poder usar el oficio simplemente como un hobby, porque te gusta, ¿sí? No todo tiene que ser tan marketinero. Puedes usar el oficio para distenderte los fines de semana, para disfrutar, para hacer para vos, para hacer para regalar, ¿sí? Jugar, crear con las telas, con los colores, de eso se trata, porque recuerden que esto es un proceso creativo, o sea, crear una prenda es un proceso creativo, necesitamos estar estimuladas y en un mood de gozo para poder crear desde ese lugar. Bueno, cuéntenme cómo vamos hasta acá y mientras les dejo estas cositas que me han dicho las chicas que han pasado por mis cursos, bueno, alguna de ellas, y me pone muy contenta, entonces se los comparto, porque la verdad que cuando yo empecé a dar clases online no pensé que iba a generar el impacto que generé y me pone muy contenta poder ayudarlas en el camino. Así que cuéntenme hasta acá cómo van. No sé bien qué comprar para hacer lencería, qué tela. Bueno, ya vamos a ir. Yo lo hago para relajarme, ¿ven? Sí, tal cual. Yo con la máquina necesito saber qué telas se usan para la lencería, tal cual, sí. Sí, sí, bueno. Ahí estamos, y ya vamos a llegar ahí. Está re bueno, digamos, entender qué es lo que, digamos, qué es lo que me está frenando. Bueno, me gustaría saber qué telas, ok. Me identifico con todo, mucha inseguridad con la prolijidad, con el calce, las tablas de talle, se sabe que hay que tener máquinas especiales para elásticos y demás. Buenísimo, sí. Bueno, el tema de máquinas, específicamente de lo que son máquinas industriales, diferencias y partes de las máquinas familiares, quizá la semana que viene la otra esté armando otra clase porque me di cuenta que en una no entraba todo. De hecho, esta la corté un poco porque se me estaba yendo un montón. O sea, no se iba a entender de tanto contenido, pero está buenísimo. La inseguridad con la prolijidad también creo que muchas la pasamos. O sea, cuenten si quieren en el chat si alguna más sintió inseguridad con la prolijidad o esto así. Y eso es algo que se va puliendo con la práctica, chicas. Se pule con la práctica, se pule con la práctica. Ahora, si vos cada vez que algo no te sale como esperás, o sea, te queda de una manera desprolija, entre comillas, y crees que eso es por la máquina, entonces ahí sí te estás bloqueando, porque no estás queriendo mejorarlo, porque siempre le vas a estar echando la responsabilidad a la máquina. Se puede ir mejorando y después cuando vos vas mejorando, esa prolijidad la llevas a cualquier máquina, eso es trasladable a cualquier máquina. Así que no se frenen por el tipo de máquina.
Qué difícil es coser elástico partido con aguja doble y que quede prolijo. 100% de acuerdo, Marina. Estoy 100% de acuerdo con eso. De hecho, en mi canal de YouTube tienen un video que muestro la doble aguja y cómo colocar el elástico partido con doble aguja una tanga. Pero sí, es un poco, no sé si es difícil, lleva práctica. Vieron que catalogamos como difícil todo lo que no nos sale a la primera o a la segunda. Lleva su tiempo de práctica. Bueno, lo que yo te recomiendo para empezar a crear lencería es que entendamos que el proceso de crear una prenda se divide en 4 etapas. Porque si no, enseguida hablamos de coser y ya queremos estar sentada en la máquina cosiendo algo. No sé qué, pero quiero estar cosiendo algo. Un calzón, lo que sea. Dame algo para coser. Y tenemos que ahí frenar un poco la ansiedad y dividir el proceso en etapas, porque si no, ¿qué pasa? Las etapas están igual. No es que yo las pueda amputar del proceso. Y si yo no las estoy visualizando, no las estoy no estoy siendo consciente de estas 4 etapas, me pasa que me empieza a agarrar más ansiedad porque nunca llego a la parte de la confección. Entonces, cuando llego a la parte de la confección, las anteriores etapas las dices así, todo rápido al voleo, porque yo quería llegar a la parte de la confección. Y cuando llego a la parte de la confección, tengo tanta ansiedad porque quería llegar ahí que no ayuda a todo lo que es prolijidad y la motricidad fina, porque recuerden que la costura es motricidad. Entonces, el proceso de crear una prenda yo lo dividí en estas 4 etapas. La elección del diseño, las medidas y los patrones, la elección de los materiales, el corte y la confección de la prenda. Fíjense que es la última parte. Entonces, la etapa número 1, la elección del diseño. Ahí, para que quiero ver si puedo cerrar micrófonos. Perfecto. Entonces, ¿por qué es un error no tener el diseño claro cuando vamos a empezar a coser una prenda de lencería o de cualquier tipo? De vuelta se abrió. Ahí. Porque no tenemos claro el resultado final, por lo que es más fácil perder el foco en el proceso, ¿sí? Entonces, es un error justamente no tener el diseño claro porque ese va a ser nuestro norte. Si no hay foco, terminamos haciendo lo que va saliendo sobre la marcha. Y no hay claridad tampoco ni de materiales ni de colores. Fíjense, toda la información me la da el diseño, algo que yo previamente pensé. Entonces, ¿por qué es importante tener el diseño? Porque tenés el foco hacia dónde vas cuando empezás todo el proceso creativo, porque vas a tener más claridad en las telas y en los colores en que nos gustaría crear la prenda, entonces vas a saber qué ir a buscar cuando compras, ¿sí? Si no, arrancamos, bueno, si quiero coser este diseño que va a ser así en color rojo y que tiene un poquito de puntilla acá, pero no está definido claro, tiene 2 breteles, claridad, número, metrajes, todo eso tiene que estar cuando volcamos el diseño a un papel. Cantidad de avíos, elásticos. No quiero meterme ahora en ese tema porque es un montón, pero centrémonos en que es importante el diseño porque nos da un montón de información para el resto del proceso. El diseño siempre va a ser el hilo conductor de este proceso de creación. Lo tengo que tener siempre presente. Entonces, ¿cómo logro el diseño? Con un concepto y un panel de inspiración, que por ahí, para las que están recién iniciando en este mundo, el concepto sería como esa idea, ¿no? Que puede ser algo físico o algo más bien abstracto. Por ejemplo, un concepto de inspiración puede ser el invierno, la temporada invernal, y mi panel de inspiración se va a basar en recolectar imágenes que a mí me remitan ese invierno. Y las imágenes pueden ser de texturas, de colores, pero entonces eso me va dando información visual a mí sobre qué es lo que voy a empezar a crear. No estoy en la nada. Este concepto que les di es muy amplio, puede ser, no sé, cualquier cosa. La rosa, no sé, algo más acotado también. No necesariamente tiene que ser tan volado. Lluvia de ideas, es decir, qué se me ocurre a mí después de hacer esta parte de panel inspiracional.
Y los figurines o imágenes de apoyo, porque esto también suele ser una traba, o cuéntenme, no sé si a alguna le pasó, pero como no sé dibujar, como no sé hacer figurines, chao, descartada esta etapa. No, pueden ser imágenes de apoyo. Che, como yo quiero diseñar en base al invierno, me voy a meter a ver quién hizo lencería que a mí me dé la sensación de ese invierno, ¿no? Entonces, bueno, veo imágenes de creaciones de otras personas y eso a mí me puede servir de apoyo. Ah, mira, esta usó puntilla acá y usó lycra con algodón, entonces acá yo voy a usar estas telas porque me gusta cómo queda. Me gusta cómo juega, ¿sí? Pero que no sea una traba el no saber dibujar. El diseño se hace dibujando sobre un figurín. El diseño, mientras que a vos te dé, el figurín es una herramienta, ¿sí? Y el diseño es lo que yo voy a crear. Si a vos la herramienta de figurín te funciona, genial. Podés usar el figurín para bajar ese diseño, que el diseño no es más ni nada menos que la prenda final, ¿sí? Así es como nosotros queremos que se vea. Después tenemos el geometral, en la etapa intermedia, que el geometral es el técnico, es decir, el que nos dice exactamente cómo vamos a hacer una costura, qué avíos vamos a usar, más en detalle. Que para quienes hicieron el workshop de body del mes pasado, había un geometral que explicaba todo eso. Pero de vuelta, que el que no sabe hacer figurines no sea una traba para que no bajen sus diseños. Pueden usar este recurso de buscar imágenes de otras personas que ya crearon diseños de lencería y usar esos, o dibujar arriba de esos, hacer intervenciones, ¿sí? Hay muchas formas. Dejen su mente crear un poco, sin limitarse tanto. Y en mi canal de YouTube encuentran un video que es de los 3 pasos para crear diseños auténticos de lencería, y ahí vemos estos 3 pasitos, ¿sí? Los vemos un poco más a detalle para ayudarlas a crear sus diseños de lencería. Bueno, acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna profundizó o se animó un poquito a diseñar, o es algo que ni siquiera ustedes lo tienen borrado? O sea, no existe el proceso de diseño en mi creación de lencería. O sea, se me viene ese conjunto que vi en Instagram y quiero hacer ese igual. Que también es válido, pero para saber, digamos, tener conocimiento de qué parte del proceso nos estamos salteando, ¿no? Porque después, si queremos vender lencería que sea propia nuestra, que tenga creatividad nuestra, tenemos que incluir el proceso de diseño. Cuéntenme en el chat qué onda. A mí me cuesta bajar las ideas y organizarlas. Bien, Pau, gracias por eso, porque a cuántas les cuesta y porque creemos que es un montón, nos agobiamos en ese mar de ideas. Eso ocurre generalmente porque mezclamos dos procesos. Uno es el de ponerle la parte física a la idea, es decir, de materializarla, de decir cómo la voy a hacer, y la otra es la idea propiamente dicha. Cuando se sienten a hacer lluvia de ideas, no piensen en cómo lo van a hacer. Eso es otra etapa del proceso. Entonces, focalicen en el diseño, no en cómo lo voy a hacer. El cómo viene después de haber bajado esas ideas. ¿Sí? Porque si no pasa esto, me agobio porque son muchas ideas. ¿Y cómo voy a hacer todo esto? Estamos mezclando los procesos, ¿sí? Y otra cosa, otra herramienta que sirve mucho es, después de la lluvia de ideas, hacer un filtro de esa lluvia de ideas, ¿sí? Y agarrar 2 o 3 y basarme en esas 2 o 3 ideas. Yo los diseño aunque son muy sencillos. Bueno, re bien, Vivi, no importa. Aparte, sencillos para quién. No, no importa eso. Para complejizar siempre hay tiempo. Lo importante es empezar a tener en cuenta esta parte del proceso. Está muy bien. Y si te resuena, poder empezar a adquirir alguna de estas herramientas, por ejemplo, un panel de concepto, un panel de inspiración que cuando lo veas te motive a crear algo diferente. El diseño me gusta, el problema es pasar al molde. Bueno, ahí vamos a llegar justamente, ahora viene esta etapa 2 de medidas y patrones. Y vamos a ver qué pasa cuando queremos bajar el diseño a un molde. Por eso, en algún punto, Vivi, lo que vos decís que son muy sencillos, en algún punto también está bueno, porque si recién estás aprendiendo el tema de patronaje y moldería,
también es más sencillo después bajarlos a la realidad, ¿no? Bien, cuando hablamos de medidas y patrones, tenemos que tener conciencia de que estamos hablando de que vamos a trabajar para el cuerpo y sobre un cuerpo, ¿sí? No es una hoja con números anotados y nada más. Tenemos que entender que siempre la información se trata del cuerpo. Y es el cuerpo, al cuerpo el que vamos a vestir. Y no de... acá pasa... esto es ansiedad puta. Ya decime cómo voy a hacer el patrón, dame el patrón. Ya, quiero ese patrón. Tipo zombie por carne, por el patrón. Copiar un patrón, o sea, es decir, no focalizarnos en aprender la raíz de ese patrón, sino simplemente lo queremos copiar y ya. O comprar patrones imprimibles y listo. Y acá puse, ojo, si esa es la meta, ok, está bien hacerlo. De hecho, por ejemplo, en el workshop de Body yo les di patrón imprimible. Pero si querés entender la raíz del patronaje, es importante que entiendas que no te sirve a vos copiar patrones ni imprimir patrones. Te sirve entender el trazado del patrón, ¿sí? Entonces, nuevamente, no es que digo que esté mal, sino que son dos focos distintos. Imprimir un patrón te puede servir para focalizarte en el corte y la confección de la prenda, entonces vas puliendo esa parte, pero no te va a servir para hacer hincapié en la parte de patronaje propiamente dicha. Entonces, un error muy común cuando hablamos del patronaje, perdón las pausas, es no tomarse el tiempo para entender e internalizar el patronaje, ¿sí? Siendo que es una pieza fundamental del proceso, porque con el patrón yo voy a cortar la tela. Tengo que entender qué es este patrón que estoy usando. Esto de que les decía recién, querer el patrón sin entenderlo es otro error, y no practicar cambiando medidas y repasando los patrones bases es otro error, ¿sí? Es decir, aprendí el trazado y no lo repaso más. No hago ninguna variante y eso tampoco está bueno porque no estoy explorándolo. Entonces, ¿por qué es importante entender de dónde salen las medidas que usamos para hacer los patrones? Porque justamente las medidas que salen del cuerpo son lo que nos va, son nuestra materia prima, por decirlo así, nuestra herramienta fundamental al realizar un patrón. Entonces, cuando nosotros entendemos las medidas que usamos, entendemos cómo funciona el patrón. Entonces, saber y entender las medidas me sirve para trazar patrones y trazar los patrones con facilidad. Para entenderlos y para interpretar diseños. Esto que hoy decía, creo, Lili, me gusta la parte del diseño, pero el problema viene en el patronaje. Bueno, ok, hay que entender la parte del patronaje aparte, digamos. Son dos mundos separados. Uno es el mundo de la creación de ese diseño y otro es el mundo de estos patrones para entender cómo funciona un plano que va a vestir a un cuerpo. Entonces, ¿cómo entendemos esas medidas que van a dar origen a los patrones? Las medidas se obtienen del cuerpo, como les decía recién, o de una tabla de talles, ¿sí? El nombre de cada medida nos da información de dónde se posiciona en el cuerpo. Entonces, cuando yo veo una medida, tengo que pensar en el cuerpo, ¿sí? Y ubicar esa medida en el cuerpo físico. ¿A qué voy con esto? Siento que es un montón. Ustedes díganme en el chat si es un montón o si me van siguiendo, porque por ahí yo sé que la parte del patronaje es un mundo aparte, y lo sé. Si ustedes cuéntenme si me van siguiendo. Por ejemplo, ¿no? La altura de tiro, yo escucho la medida que dice altura de tiro. Bueno, el tiro lo han escuchado nombrar 1000 veces. Por ejemplo, el tiro de un pantalón
Entonces, ¿de dónde sale el tiro del pantalón? De la altura de tiro. Estamos usando ahí, ¿ven? La misma medida. Entonces, ¿a dónde me voy a situar? Mi mente se tiene que ir a situar automáticamente a este punto, entre la cintura y donde apoyo la cola cuando estoy sentada. Esto es la altura de tiro, ¿sí? Esta es una medida que se usa en el patronaje para hacer bombachas y me define la altura de la bombacha total, ¿sí? Me define esa altura de bombacha. A ver, ¿qué me dicen? Por ahora sí, interesantísima la explicación. Bueno, se entiende. Bueno, me dejan tranquila porque a veces me da eso como, por ahí no se entiende. Entonces, estas medidas que van a dar origen al patrón, primero me tomo el trabajo de entender qué me está diciendo la medida, ¿sí? ¿Dónde está en el cuerpo esta medida? Porque eso me va a ayudar también a entender el patrón. El contorno de cadera, este es otro ejemplo, es otra medida que utilizamos para hacer bombachas, y esta medida nos dice el ancho que va a tener nuestra bombacha. O sea, la parte más ancha de la bombacha tiene que tener en cuenta esta medida, que es la parte más ancha de la cola y de las piernas. ¿Y por qué? Porque si mi bombacha no abarca esta medida, a mí no me entra. Por eso pasa que cuando uno va a comprar una prenda online, la tabla de talles te avisa la medida de cadera, porque es la parte más ancha de la prenda. Si en esa parte más ancha a vos no te incluye, no te va a entrar la prenda. No te mientas, no compres ese talle, compra uno más. Y lo digo, yo sí todo he comprado un talle chico online, porque puedo. Bueno, pero ¿entienden? Entonces yo te digo, altura de tiro, te tenés que situar en el cuerpo. Bueno, ¿dónde está situada esta medida en el cuerpo? Y después voy y la aplico al patrón. Contorno de cadera, ¿dónde está situada esta medida en el cuerpo? ¿Sí? En la parte más ancha de la cola de las piernas, perfecto. Y después me voy al patrón, para entender qué es lo que estoy haciendo. Porque si solo veo un número, entonces no estoy entendiendo el patrón, solo estoy viendo la parte técnica de un patrón y no entendiendo que estoy vistiendo un cuerpo. Se ponía loca. Me frustra ver tutoriales de otros y que no te digan por qué va esa medida ahí. Bueno, no sé qué es Galaxy, si puedes decirme tu nombre. Eso ocurre, no quiero hacer mucho corte acá porque si no se me van a perder, pero en mis tutoriales yo también lo hago y no digo de dónde salen las medidas. Porque cuando uno está haciendo un tutorial, yo no te puedo hacer toda esta explicación porque el tutorial dura 20 horas, entonces, ¿sí? Entonces, hay otros espacios como este, o como los cursos online, o las mentorías, donde yo puedo tomar el tiempo para explicarte, porque aparte ya sé que vos específicamente estás interesada en esa área, que es re importante aparte, entenderla. Pero te entiendo, digamos, entiendo lo que estás diciendo. Entonces, una vez que ya entendí todas las medidas, voy a ir por el patrón, ¿sí? Acá traten de no irse a cómo voy a hacer el patrón, no, ansiedad. Quédense acá en entender esta parte del proceso, porque esta parte llega luego, ¿sí? Entonces, el error más común es creer que existe un patrón de cada prenda que vemos. Entonces, yo veo una colales y creo que cualquier patrón de colales va a quedar como ese que vemos, ¿sí? Entonces, ese es un gran error, porque en realidad, si vos no te aprendes los patrones bases, jamás vas a entender que hay distintos modelos de colales, ¿sí? Entonces, un error es creer que el modelo que yo estoy viendo de colales o de la bombacha que sea o el corpiño que sea, voy, hago el patrón y ese patrón me va a quedar como este modelo, porque eso no es real. Y el otro error es no aprenderse los patrones bases. ¿Qué es un patrón base? Voy muy rápido, ¿no? Me cebo. Bien, el patrón base es sobre una tipología de prenda. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es una tipología? Una tipología es una bombacha, un corpiño, un pantalón, una remera, una campera, ¿sí? Son distintas
tipos de prenda. Después, sobre cada tipo de prenda existen variaciones, ¿sí? Pero para cada tipología de prenda existe un patrón base que yo lo voy a modificar para generar variaciones, que son esos modelos que yo veo, ¿sí? O sea, cuando yo voy y tengo una marca que me encanta cómo me queda su colales, es porque lo que me está gustando es la variación que hicieron sobre ese patrón base. Entonces, si yo voy y hago el patrón base y lo modifico como yo creo, no, es posible que no me quede igual, al menos a la primera, porque estas personas hicieron su variación, sus pruebas, etc. Entonces, ¿qué te recomiendo para el tema de los patrones y poder plasmar estos diseños que vos tenés? Profundizar y aprenderte los patrones bases de pe a pa. Yo te tengo que decir, bueno, ahora ya trazaste el patrón base de bombacha y vos tenés que ubicarlo en tu mente y ya saber cómo hacerlo. Y eso es algo que se aprende repitiendo y con práctica. Practicar en telas los patrones, es decir, no solo dejarlos en el papel, ¿sí? Sino que para entender el patrón lo tenemos que pasar a la tela y coserlo para asimilarlo. Y jugar y modificarlos para lograr distintos resultados, ¿sí? Así voy a entender cómo obtener variaciones de esos moldes bases, jugando y practicando. Cualquier diseño que vos hoy veas es el resultado de pruebas, modificaciones y más pruebas sobre un patrón base. Incluso este culot, que fue un workshop que hicimos a principio de año, creo, que se ve súper sencillo, incluso esta bombacha, este culot, creo que tuvo 3 pruebas. 3 pruebas sobre un patrón base, para poder lograr yo lo que yo tenía en mi mente, en lo que yo tenía en ese figurín. ¿Se entiende? Entonces, bueno, cuéntenme acá cómo se llevan. Bueno, con los patrones ya sé que es un tema, pero pasa mucho esto, ¿no? De hago el patrón o cuéntenme, ¿les pasa de crear el patrón pensando que va a quedar como eso que tienen en la mente y se olvidan de esta etapa de las pruebas? ¿O están probando, hay patrones para llegar a un resultado? Cuéntenme en el chat. Nunca hice un patrón. Bueno, Debbie, buenísimo, porque la próxima vez que lo hagas, que de hecho hoy te va a estar llegando material para que puedas hacerlo, ya vas a tener esto en cuenta. Buenísimo. Yo tampoco. Buenísimo. Las que no hicieron patrones, genial, porque fíjense que están iniciando ya con esto en mente. Bueno, Lili dice, sí, lamentablemente, pero voy aprendiendo. Buenísimo. Lo importante es aprender. A veces tengo que modificar para que quede como quiero. Es que no quiero tirar un chamullo, pero del 90% de las veces va a haber que hacerle una ínfima modificación, a no ser que seas fan de cómo queda el patrón base ya hecho, que también puede pasar. A mí me pasa que los hago, pero sin entender que estoy trazando en el papel. Claro. Hacer patrones es lo que más me gusta del proceso. ¡Vamos! Cintia. Claro, bueno, acá esto que decía Carla, no estoy entendiendo qué estoy haciendo. Para entender, tenés que pensar, esto que te decía, ¿qué medidas estás usando? ¿Dónde están situadas en el cuerpo? Entonces, cuando estás trabajando en el patrón, más allá de si un cuarto, eso también lo quiero explicar, va a ser en una clase en el futuro, porque también tiene una explicación, pero si no, se hace muy largo. Pero por el momento empezá a esto. La medida, en qué parte del cuerpo está, la aplico en el patrón, luego el patrón, así me queda. Ah, ok, así me queda este patrón base que obtuve con estas y estas medidas. Empezá con eso, aceitar eso. Quiero aprender a hacer portaligas. Mari, justo vi que... ay, no,
La lencería de insumos está dando un patrón gratis de eso. Yo por el momento no voy a estar haciendo patrones de eso. Voy a estar dando clases más de este tipo de proceso y conceptos para que puedan entender un poco más y tengan herramientas autónomas de ustedes para empezar a crear, ¿no? lo que quieren sin depender de otras personas. Genial, genial. Bueno. Entonces, el paso 3 del proceso de crear la prenda es la elección de los materiales. Entonces, el error más común cuando vamos a elegir materiales. Díganme si no les pasó esto. Creer que vas a conseguir exactamente la misma tela que te imaginaste. Me pasó, aparte no lo aprendí a la primera, ¿no? Lo aprendí a la 15ª, no sé. Gracias, soy fan de tu curso. Ya lo sabes, gracias. Gracias, Mari. Qué placer. ¿A quién no le pasó la frustración de ir a comprar y no encontrar lo que quería? Tal cual, Pau, tal cual. Me parece perfecto todos tus procesos. Gracias, Lili, me encanta que te encante. Creer que vas a conseguir exactamente la misma tela y llegás y no solo que no está la tela, pues no, que no esté la tela, no está el color que hay es un horror, la tela que hay está lejísimo de lo que uno se creía que era. Así que, bueno, a Pau sola le pasó, a Pau y a mí, bueno, Pau, somos las únicas dos que nos pasó esto. Bueno, con los elásticos también, sí, tal cual. Somos las únicas dos que nos pasó ir a comprar tela y no encontrar lo que queríamos. ¿Cómo elegir entonces los materiales? La calidad de la tela me cuesta darme cuenta. Bueno, Milu, tranqui, porque en realidad esto tiene que ver con la práctica y la exposición que vos tengas con los materiales. Pensá que yo estoy desde los 14 años entre telas, y no es que hay una fórmula mágica. Hay cositas que uno puede hacer para darse cuenta de las composiciones, pero después es tacto, cómo suena, la estiro, es tocártelas. ¿Vieron que cuando alguien va a comprar telas las toca? Bueno, tocártelas. Después con el tiempo, y a veces a mí me engaña igual, algunas puedo comprar de vista online, pero así todo puede llegar a engañar la vista. ¿Sí? O sea, te falta el factor que es el tacto. Entonces, ¿cómo elegir los materiales? Guiándonos con el diseño, ¿sí? Recuerden que el diseño era nuestro hilo conductor. Justamente lo que les decía recién, averiguando, tocando y preguntando sobre materiales. ¿Sí? Sirve mucho ir con imágenes, sirve mucho ir con prendas que tengo, sirve. No tengan vergüenza de eso. Y elegir una alternativa por si no está la tela, elástico, avío o color que imaginamos, porque esto va a ocurrir. Así que va a ocurrir muchas veces, no digo que siempre, pero va a ocurrir. Entonces, tenerlo en cuenta, decir, bueno, si no encuentro esto, pero ya llevarlo pensado de antemano y no decidirlo ahí en el momento porque después me queda tipo un collage en el conjunto. Siempre me pasa lo de las telas y las que consigo como están en todas partes, como que están en todas partes, ya no me gustan. Bueno, sí, tal cual, pasa eso a veces. A mí por eso Puntillas Gabor me gusta porque sé que son fabricantes. En cuanto a las puntillas, la verdad que siempre conseguís como ese plus de que lo están creando ellos, ¿no? Entonces, los materiales más utilizados en lencería, que hoy una de ustedes preguntaba, nos contaba que no sabía bien qué materiales usar. Esto es un pantallazo muy general, ya les digo, porque necesito otra clase para profundizar en esto, en lo de las máquinas. Amo Gabor, pero le faltan los elásticos del mismo color. Sí, Pau, tengo la misma observación. Bien.
Textiles más utilizados, no son los únicos, son los más utilizados. Lycra con algodón, ¿sí? Que es la típica que se usa para conjuntos de algodón. Puntilla, que es esa que es como una blonda, y que es como una guardita. Y jersey de algodón, que generalmente se usa también para conjuntos con algodón y para los refuerzos de la bombacha, es decir, la parte de adentro de la bombacha, que queda en contacto con la piel. En elásticos, los elásticos más utilizados son partido, elástico partido o quebrado o sesgo elastizado, el elástico picot y el elástico para bretel. Hay otros, ya lo sé, y si son alumnas mías ya lo saben también, pero bueno, quiero elegir así poquitos para que no sea demasiada información. Avíos más utilizados en lencería, reguladores, que son para los breteles, ¿sí? Para que justamente regule el bretel. Argollas, que es lo que uso de conector entre la prenda y el bretel. Y broches, que es lo que uso para cerrar los corpiños. Y en cuanto a hilos, que esto me lo preguntan bastante, el hilo de poliéster y el hilo de algodón mercerizado. Porque a veces no consiguen 100% poliéster y consiguen el de algodón mercerizado, y también es una opción. Y acá sí vamos con el paso 4, que es el último paso del proceso. Y el error más común en esta parte del proceso, en la parte del proceso del corte, es subestimarlo. ¿Sí? Subestimamos el corte y decimos cortar una tela. ¿Qué tan difícil puede ser cortar una tela? No es difícil. La verdad es que no es difícil, pero no por eso no quiere decir que no requiera de tu tiempo. Entonces, el error más común es subestimarlo creyendo que es fácil, no tenerlo en cuenta en los tiempos, ¿sí? De la creación de tu prenda. Entonces, cuando llega este momento, ansiedad porque me quiero sentar a coser y me doy cuenta que tengo que dedicar tiempo a cortar la prenda y que me está llevando más tiempo de lo que creí. Y acá el tercer error, no usar suficientes alfileres, porque son patrones chicos, entonces creemos que no requerimos de un montón de alfileres para sostenerlo. Y sí, son patrones chicos, pero son telas que se mueven un montón, mi reina. Así que utiliza alfileres. Entonces lo ideal, usar muchos alfileres o buenos pesos. Hay pesas que vienen para sostener los patrones o cualquier cosa que tengas. Un florero sin agua, porque si no vas a hacer un desastre. Pero algo que te dé peso y firmeza a la hora de cortar y sostenga bien el patrón en la tela, ¿sí? Un corte que esté bien hecho, sin el serruchito, sin haberse movido del patrón, ayuda mucho al resultado final de la confección. Tomar tiempo para hacerlo, ¿sí? Hay que tomar el tiempo para cortarlo. Entonces, si querés coser el sábado, fíjate si el viernes podés cortar la prenda o las prendas que vas a coser. No me pongo el sábado a querer hacer todo a la vez. Y hacerlo concentrada, porque ¿qué pasa? Estamos cortando ahí en un mood, tipo esto es una pavada, y corto la tela al revés, que cuéntenme si no les pasó alguna vez. Corto la tela al revés, la elasticidad para el otro lado, me queda la elasticidad así, en lugar de para el ancho del cuerpo, y después termino de hacer la bombacha y no me la pongo ni siquiera del arquero. Bueno, ¿viste lo de la tela? ¿Cortar la tela al revés? Yo desarmé unos trofeos y uso esos pedacitos de mármol como peso. Excelente. Excelente. Bueno, ahí tienen un datazo, ¿ven? Para usar pesos para los patrones. Cuéntenme si les pasó lo de cortar la tela al revés, porque no sé si hay alguien que haya pasado de eso. Yo creo que no. 1000 veces, tal cual. Tal cual. Y aparte no tenías más, ¿viste? Varias veces. Quiero ver. ¿Me están escuchando bien? Porque ahí me tiró como conexión baja.
1000 veces. Buenísimo. Bien, entonces, ¿qué te recomiendo para un buen corte? ¿Sí? Tijera con buen filo y solo la usas para tela. ¿Lo escuchaste 1000 veces? Si lo escuchaste 1000 veces, entonces espero que tengas esa tijera que solo usas para tela. ¿Por qué? ¿Qué está pasando si no? Cúter circular, ¿sí? De disco de 45 milímetros y base de corte. Este es el que yo uso hoy en día. Tengo otros ahora, pero digamos, esta marca la recomiendo muchísimo. La marca es Olfa. Y el cúter, que esto me preguntan también bastante, es decir, el disco que corta, se cambia, ¿sí? No es que tienen que comprar después todo de vuelta. Pueden comprar solo los discos que sean para este tipo de cúter. Y ahora, si estás pensando en hacer producción, es decir, por mínima que sea, che, no, por mes estoy cortando 100 conjuntos, bueno, entonces ya te empiezo a recomendar una cortadora manual circular, chiquita pero eléctrica, ¿sí? Como la que puedes ver acá en la foto. Porque eso lo que va a hacer es que te cuide un poco la mano, que, primero agilizar los tiempos, ¿no? de corte de las prendas, y además cuidarte la mano porque doy fe que yo no soy muy grande de edad, se hacía. Y ya tuve, digamos, inconvenientes en las manos de cortar con tijera o con cúter, por cortar mucho. A ver qué dicen acá en el chat. Mi problema es no poder distinguir en algunas telas el derecho. Bueno, con práctica eso lo vas a ir aprendiendo. Yo, de hecho, a veces, si me gusta más el revés, uso el revés para el derecho. ¿Quién te lo impide? Para la cortadora eléctrica, ¿se usa también la base de corte? ¿No? ¿Para qué la quiero poner? No es necesario porque la cortadora eléctrica va levantando, no corta sobre la mesa como hacemos con el scooter. La cortadora eléctrica tiene una patita que acá se ve, se mete abajo y va levantando la tela y la va cortando, ¿sí? Entonces, no es necesario. Pero sí está bueno que igual siempre trabajan en una mesa que sea para estas actividades por cualquier cosa. Si no, van a estar estropeando su mesita del comedor. Y en cuanto a la confección, esto también para que se lo graben, la máquina más básica sirve, ¿sí? Si hoy tienen una así, como la que se ve en la foto, sirve. Acá el error más común en la parte de la confección, creer que necesito la mejor máquina, ¿sí? Tengo que tener esa que vale 2000 euros, porque si no, y entonces no arranco nunca, porque no tengo 2000 euros. Así que la más básica sirve y me va a quedar hermosa con esa hasta que desarrolle todo este proceso y cuando ya esté en otro mood, que ya me sepa todo esto en memoria, ando haciendo patrones base por la vida, así, ahí por ahí veo en cambiar la máquina, ¿sí? Yo recomiendo siempre igual después, para crecer, si están emprendiendo, mandar a taller. Creer que si no tengo overlock no puedo coser lencería, y eso es un error, ¿sí? Y que solo puede quedarme bien si uso máquinas industriales. También es un error, porque la verdad que no es real. No obstante, hay máquinas que se usan específicamente para lencería y también quiero hablarlo en una clase más adelante. Después, lo que yo te recomiendo para la parte de la confección es que menos es más. Si hoy tu máquina tiene zigzag y puntada recta, ya está. Ya estás para arrancar, ya estás para que te salga prolijo ese conjunto. Si no te está saliendo prolijo, hay que seguir practicando, ¿sí? No hay que cambiar de máquina. Bueno, puede haber excepciones como en todo. Y en mi canal de YouTube puedes ver el video de qué máquina me compro y ahí hablo un poquito más de lo que es mi máquina y qué recomiendo en la máquina. Pero ven, como ven, voy mechando también con otros contenidos que tengo porque si no la clase dura 1000 años, chicos. Y además, tomar el tiempo para explorar la máquina, entender qué es el prensatela, dónde está la base de la máquina, con qué subo y bajo el prensatela,
cómo se limpia la máquina, cómo se aceita la máquina, qué es la bobina, qué es el cangrejo, cómo cargo el hilo. Hay varias cositas que, che, hoy estoy un rato así, me voy a poner a toquetear la máquina, a limpiarla, pasarle un pincelito. Práctica y paciencia, fundamental para cosas. Entonces, el proceso, ya vamos terminando, porque me duermo yo también acá. No es solo, el proceso de crear la prenda, no es solo sentarme a coser y hacerlo prolijo, ¿sí? Es tener conciencia y foco sobre la prenda que voy a crear, que es mi diseño. Conocer que no da lo mismo saber un patrón o no, conocerlo a fondo o no, ¿sí? No da lo mismo copiar patrones todo el tiempo, porque eso no me ayuda a crecer en el rubro del patronaje y la lencería. Y no practicarlos y no probar los patrones tampoco da lo mismo si yo quiero entender cómo funciona el patronaje. Después, la elección de los materiales llega con los pasos anteriores. No voy eligiendo materiales por la vida y sentándome a coser. Y no ando, o sea, ya teniendo el diseño, no ando como pollo ahí sin cabeza, sin saber qué quiero, qué materiales quiero con claridad. Y aparte, esto que les decía, fundamental, el diseño me da esta versatilidad para decir, si no consigo tal material, puedo poner este, porque me va a dar el mismo efecto, o porque, che, vos que sos la vendedora, el vendedor, yo quiero lograr esto, y le mostrás. ¿Qué me sugerís? Porque no está la tela que quiero, ¿sí? Ese poder me da tener claridad de qué voy a crear. Y en la última parte del proceso requiere práctica, paciencia, que es la confección. Se logra también con máquinas simples. O sea, todo esto implica hoy crear una prenda. Entonces, si hoy estás queriendo crear lencería, pensá en cada etapa de este proceso, que estoy segura que te va a aportar muchísimo más que solo pensar en sentarte a coser la bombacha y nada más. ¿Sí? Así que bueno, llegamos al final de la clase. Quería que sea un pantallazo como con muchos disparadores para poder después seguir tirando estos hilitos, ¿no? Seguir tirando de hilitos de la máquina, de patrones, pero también para la que es el primer contacto, es como un pantallazo general de todo el proceso. Estos son los 3 cursos que les recomiendo. Si están recién iniciando, estos son 3 cursos que yo recomiendo, ¿sí? El ABC de bombachas, porque ahí van a saber de pe a pa cómo crear distintos modelos desde cero, desde el trazado, la elección de materiales y lo que es el proceso de confección. Me parece que está buenísimo. El de Bralet es otro que recomiendo cuando estás iniciando, porque el de bombachas en la parte de abajo y el de Bralet en la parte de arriba. Entonces también tenés el proceso completo, ¿sí? Desde lo que es la elección de materiales, trazado de patrones. Los de corpiños están buenísimos, con el de corpiño de taza soft también, porque vamos hablando sobre la evolución de ese patrón, que es lo que les decía hoy, ¿no? Bueno, yo tengo este patrón base, ¿cómo hago para crear? Entonces, en estos cursos vemos esa evolución, esas modificaciones que yo hago sobre un patrón base para poder lograr una prenda diferente, además de la combinación de distintos textiles. Y bueno, llegamos al final. Gracias por sumarse a la clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Barbie. Bueno, me encantó. Muchas gracias. Me encantó haber compartido. Tenía ganas de hacer algo así, más descontracturado, y hablar sobre el tema, ¿no? Porque no todo es como que es re importante cuando queremos hacer lencería, entender la parte técnica de sentarme a coser, qué tengo que hacer, cómo cortar, pero también es re importante entender el ecosistema detrás, ¿no? Para tener más libertad, autonomía de lo que quiero. Me encantó. Bueno, muchas gracias a todas. Les mando un beso y que tengan lindo fin de. Disfruten. Chao.